les invito para que me acompañen en esta porción profética también. Más o menos esta escritura sale alrededor de los años 600, quizás un poquito antes, 600 antes de Cristo, unos 100 y pico años después del profeta Isaías, las porciones que ya leímos en el culto. Ahora, Jeremías capítulo 31, del 1 al 14. Dice así la Biblia: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y a mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Y déjeme leer otros 2 versículos. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Amén. Disculpen ustedes. Adviento, tiempo de esperanza para tiempos mejores. Así le he titulado el mensaje de este último domingo de Adviento. ¿Qué es Adviento? Adviento es los festejos o la celebración, preparando el corazón
el alma y el espíritu para estar listos para disfrutar de la visitación del Creador. Eso es Adviento. Preparar el corazón para disfrutar de la visita del Señor. Adviento tiene como propósito anunciar que esta visita del Creador trae consigo la esperanza, la paz, el gozo y el amor para transformar un mundo convulso en rencores, envuelto en tinieblas satánicas. Adviento anuncia la esperanza de aquel que trae transformación. Anuncia la paz al corazón que está afligido y angustiado por las circunstancias adversas que nos rodean. Anuncia, como dije, el gozo, la paz, la esperanza, pero sobre todo el amor, porque Dios es amor, dice la Biblia. En esos últimos días, hermanos, envueltos, como siempre ha estado el mundo envuelto en tinieblas, pero en esos últimos días que vivimos con las redes sociales, con las noticias que se dan al instante, lo que está sucediendo al otro lado del mundo lo sabemos prácticamente en tiempo y forma. Y por eso nos damos cuenta que hay mucho caos, que hay muchas guerras, que hay muchas aflicciones, que hay hambruna. Pero siempre ha sido así, porque la paga del pecado es muerte, porque el fruto del pecado es dolor, es angustia, es miseria, es opresión. Y por eso Dios envió a los profetas del ayer, y hoy estuvimos leyendo al profeta Isaías y al profeta Jeremías. Hay muchos más, pero con estas porciones que ya hemos leído, nos damos cuenta perfectamente cómo el Creador, el divino Señor y sustentador del universo, con tanta paciencia, con tanta ternura, con tanta misericordia, llama al hombre. Ese hombre que no tiene esperanza, ese hombre que ya no sabe qué es la paz, ese corazón que ya no sabe qué es la alegría, qué es el gozo, ese corazón que ya no sabe qué es amor. Y si hoy día nos damos cuenta con mayor facilidad de lo convulso que está el mundo, no significaba que el mundo del ayer, de hace milenios, no tuviera estas situaciones. Habían modas diferentes, había costumbres diferentes, prácticas diferentes, religiones miles como hay hoy día, pero el corazón seguía vacío, sin esperanza, sin paz, sin gozo y sin amor. Por eso Dios le mandó a decir a su pueblo, a Israel: con amor eterno te he amado. Y ese mensaje para Israel es aplicable para usted y para mí, hermanos. Porque no debemos de caer en el asunto de separar al antiguo del nuevo. Eso es del antiguo. Sigue siendo vigente, hermano. Sigue siendo palabra de Dios, a eso me refiero por vigencia. Sigue siendo la expresión del corazón del Creador, que le duele que su criatura viva en aflicción, en opresión, en desesperación, en angustia. Y es por eso que Él decide venir a esta tierra. Por eso, como creyentes en Jesucristo, nos preparamos emocional y espiritualmente para vivir con esperanza y disfrutar de su paz, gozo y amor en medio de un mundo envuelto en tinieblas, en convulsiones, a causa
del corazón que no se conmueve ante la visita del Señor. Esperanza, paz, gozo y amor para toda la humanidad. Sin embargo, solo el creyente en Jesús es quien puede vivirlo y disfrutarlo, compartiendo para hacer del mundo o de nuestro entorno un lugar para tiempos mejores. Recuerdo que en alguna ocasión le dijeron a la hermana Margarita, mi esposa, que solamente se la pasaba diciendo: vendrán tiempos mejores. ¿Lo recuerdas? Y en son inclusive de burla, de broma, de escarnios. Algunos otros dicen: esa gente que vive idiotizada pensando que Dios va a venir del cielo y cambiar su mundo. Yo creo que los de idea idiotizada son otros. Porque Dios ha dado evidencia desde el principio de la humanidad que está vivo y activo y presente, llamando e invitando al hombre, a la mujer, para que lo busquen. Que aun cuando el hombre y la mujer escogen andar en sus propios caminos, Él empieza de una o de otra manera llamar la atención, llamando a la conciencia, al espíritu, al alma, para que vuelvan a Él. Porque aunque Dios aborrece y va a aniquilar al pecado y a Satanás de una vez por todas, porque la sentencia ya está dada, pero ama al ser humano y se preocupa, si me permiten usar la palabra preocupación, y se preocupa por el bien del ser humano. Por eso he decidido que en este último domingo de Adviento quiero hacer una especie de un conglomerado o una especie de unión de 4 elementos que muy bien cada uno nos podría dar, no uno, sino muchos mensajes o muchos sermones, dándonos la instrucción que nos concede nuestro Padre Celestial para que no andemos en tinieblas. Para que no andemos como aquella gente en Galilea que andaba en tinieblas y de pronto luz resplandeció sobre ellos en referencia a la llegada de Jesús, porque el Señor Jesús vivió en esa región. Y de estos 4 elementos, el primero es la esperanza, que se manifiesta en el primer domingo. Por eso les hice, o les pedí que leyésemos al profeta Isaías. Cómo Dios, a través de su profeta o siervo, le manda a decir a un pueblo perdido, ingrato, desesperado, ya respirándole los reinos que los oprimían, casi para llevárselos ya como prisioneros de guerra. Y Dios les manda a decir: consuélense, consuélense, vendrán buenos tiempos. Y empieza a decirle que va a cambiar la tristeza en risa, y que en lugar de la ceniza les va a dar una corona, que el llanto lo transformen con gozo. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, hermanos. Un mundo o un pueblo que había perdido la esperanza, no porque Dios se lo hubiera arrebatado, sino porque ellos decidieron renunciar a esa esperanza. Ellos decidieron renunciar a seguir oyendo la voz del Creador. Ellos decidieron renunciar a la presencia de Dios en sus vidas. Y en lugar de darle el culto a aquel que los invitaba y los llamaba para que disfrutaran lo que Él les había preparado, ya lo leímos, escogían árboles frondosos para adorar ídolos de madera o de metal o de piedra, rompiendo claramente el mandamiento que les había dicho cuando los formó como su pueblo: no tendrás dioses ajenos
delante de mí. Y amados hermanos, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado y a causa de la incredulidad que permea muchos corazones de creyentes todavía, las iglesias de hoy van perdiendo la esperanza que dice la palabra de Dios para tratar de endulzar oídos y endulzar ojos. Por eso la iglesia de hoy, inclusive algunos ministros, se están disfrazando de superhéroes para lograr llamar la atención del auditorio. Otros se están disfrazando de payasos. Yo sé que hay algunas personas que se disfrazan de payaso para llamar la atención de los niños, de los adolescentes, y quizás es válido. Pero a la luz de la Escritura, los predicadores de antaño no tenían que disfrazarse, no tenían que endulzar los oídos. Se concretaban a dar, ¿qué, hermanos? La palabra, aún a costa de su propia vida, aún a costa de su libertad. ¿Cuántas veces no encarcelaron a Jeremías? Isaías, cuentan que fue aserrado, es decir, lo cortaron a la mitad con una sierra, siendo anciano. No había leyes que respetaran a los ancianitos en aquella época. Y pudiera pasarme la mañana diciendo cuántos hombres y mujeres de Dios sufrieron, porque en lugar de escucharlos con atención, trataban de acallarlos con piedra o con lanzas o con sierra, como dije en el caso de Isaías, o con cárceles como en el caso de Jeremías, que se acuerdan, lo metieron en un pozo para que ahí se ahogara y solo la gracia de Dios lo hizo sacar a flote. O se acuerdan de un Daniel que lo echaron al foso de los leones, o recuerdan ustedes a sus amigos que lo echaron en el horno de fuego. Y Dios fue propicio y fiel al cumplir la palabra cuando les dijo: aunque pases por el fuego, no te quemarás. O andes en las aguas, no te ahogarás. Eso es lo que quiere decir anegarás, no te ahogarás. Y estos hombres, a costa de su vida, de su libertad y de su salud, decían la palabra de Dios tal como la recibían, dando la palabra de esperanza. Porque aun cuando el pueblo le dio la espalda a su Creador, y aun cuando usted y yo le demos la espalda a nuestro Señor, Él siempre nos va a buscar con una palabra o con un llamado de esperanza. Porque es la desesperación de no ver lo que deseamos, la desesperación de no disfrutar lo que queremos, la que nos hace correr nuestros pies a donde no debemos. Hoy les hago recordar, hermanos, que tenemos a un Dios de esperanza, un Dios que es fiel, un Dios que se acerca a donde está usted y le dice: no pierdas la esperanza, y le da palabras de amor, de misericordia y de bondad, porque además Dios mismo es la esperanza encarnada en Cristo Jesús. El segundo domingo de Adviento, su mensaje es la paz. Oiga, ¿qué ser humano no anhela la paz? Y tanto cuanto más en nuestros días nos están predicando que vienen días negros. Disculpen ustedes. En las redes sociales, no sé si han visto ustedes a predicadores que están diciendo y están aconsejando: prepárense y traten de abastecerse de sus alimentos porque viene una gran hambruna.
Y están llamando la atención para que empecemos a ser ahorradores y empecemos a guardar comida y empecemos a guardar agua. Oiga, a propósito, en estos días nuestro país ha traído un pleito ahí con Estados Unidos por el agua, ¿no? Que Estados Unidos lo está ahorcando al gobierno nuestro para el agua que se vaya allá. ¿Y qué va a pasar con nosotros los mexicanos entonces? Miren, ustedes y yo vivimos en un lugar que está lleno de agua y sin embargo, ¿cómo nos falta el agua en la casa? ¿Sí o no? Porque el agua se va a otro lado. Y no estoy diciendo que no debemos compartir. Lo que estoy tratando de describir es los días en que estamos viviendo. ¿De qué sirve que tratemos de abastecernos de esto o lo otro si Jesús no está en el corazón? Si su palabra no tiene peso en nuestra conciencia, si su palabra no tiene autoridad para nuestro espíritu, porque ¿cuántos creyentes hoy pisoteamos la palabra de Dios? Y no nos importa desobedecerla, y no nos importa quebrantarla, y no nos importa rebelarnos, por más que el pastor o que el predicador venga y nos diga lo que tenemos que hacer. Y cuando el alma vive lejos de Dios, vive en tensión, vive en quebranto, vive en la intranquilidad, vive en la falta de paz. Por eso hay insomnios, por eso hay pérdida de apetito, por eso hay, los doctores especializados en esto le llaman la enfermedad del estrés, cuando la Biblia dice que el estrés es pecado, porque el estrés es la desesperación, el estrés es la preocupación, y eso es pecado, hermanos. Así que no tenemos que andar por allá de borrachos o revolcándonos aquí o allá o aquí haciendo esto o el otro. Simplemente, hermanos, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero a eso viene Jesús, a poner todo en orden para que este mundo convulso y caótico se vuelva en un mundo de paz, en una tierra de contentamiento, en una tierra no de esterilidad, sino de abundancia. Y eso es para un futuro. Ese es el resultado de la visita de Dios a esta tierra. Y es el resultado cuando Jesús visita nuestro corazón. Hay vida y se muere la esterilidad. Hay fruto y se muere aquello que nos ahoga y nos asfixia para hacernos libres. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos leído en el pasaje, hermanos, cómo la palabra de Dios invita a ese mundo envuelto en tinieblas y convulsiones a venir a sus pies, a su regazo, para disfrutar de la paz. Porque otro de los títulos del Señor Jesús es el príncipe de paz. Y se acuerdan que Él prometió a los discípulos, allá precisamente en el cenáculo, cuando cenó con ellos por última vez, mi paz os dejo, le dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amados hermanos, la paz que hay en Dios es duradera, es permanente y abarca nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro espíritu. Por eso Él invita al que está afligido, al que está angustiado, al que está cargado por el pecado: venid o ven en pos de mí y os haré, ¿qué dijo? Descansar. Otras versiones dicen: en mí hallaréis reposo. No hay nada más hermoso que reposar a los pies de Jesús. No hay nada más hermoso que reposar en su pecho, sabiendo que Él va a transformar nuestra angustia en tranquilidad, nuestra presión
o nuestro estrés en paz. Que Él va a transformar nuestro sentimiento de culpa con una actitud de más que vencedores. Que Él va a transformar el alma, la mente, el espíritu y aún el cuerpo mismo. Y eso lo sabemos en el Nuevo Testamento. Cuando nos dará un cuerpo nuevo. Y este cuerpo corruptible y que se descompone cuando el alma se va de su cuerpo y se hace pasto de gusanos, Dios tiene el poder y la autoridad para darle vida. Y eso nos lo manda a decir, amados hermanos, aplicándolo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da a Ezequiel una visión del valle de los huesos secos. No había vida, no había esperanza, menos paz. Solo desolación, solo muerte, solo esterilidad. Todo estaba vacío. Pero dice que la orden vino. El espíritu rugió, si me permiten usar la expresión. Y aquellos huesos secos empezaron a cobrar tendones y ligamentos y todo lo que se necesita, y se pusieron en pie. Es una profecía en referencia a que Israel volverá a brillar. Pero es aplicable a usted y a mí, porque Dios cambia nuestros sequedales en abundancia. Dios cambia nuestra esterilidad en fruto. Dios cambia nuestro vacío en plenitud. Dios cambia nuestro dolor en gozo. Nuestro luto en gloria. Así lo dice la lectura que tuvimos, hermanos. Y cuando se goza de esa transformación, se puede disfrutar de la paz. El tercer domingo de Adviento, su mensaje es el gozo. Y cuando hablamos de esperanza y de paz, pues el resultado es alegría, es contentamiento, es júbilo. ¿No ha notado usted que de pronto está viviendo un momento emotivo y de pronto usted empieza a cantar como con más fuerza? ¿No lo ha notado? Como que con más alegría, como que con más entrega, y usted dice: es que me gusta hacerlo. No, es que ese momento su corazón, su alma, su espíritu captó la palabra que Dios está enviando allá en lo profundo de su ser, y su respuesta es la alegría. Su respuesta es el gozo. Su respuesta es el júbilo. Su respuesta es la alabanza. ¿Cuántas veces usted ha venido desganado, somnoliento o apesadumbrado, pero de pronto ahí en el programa surge un canto, y en ese canto usted encuentra una frase o alguna expresión que de pronto le hace levantarse como si tuviese resortes ahí en su ser, y empieza a honrar y empieza a adorar a su Dios? Ciertamente nuestra congregación no es tan expresiva, pero sí noto que algunos de ustedes a veces se emocionan y de pronto empiezan a aplaudir. Y de pronto alguien me dijo una ocasión: yo en ese momento quería correr. ¿Por qué esos exabruptos, si me permiten usar la expresión? ¿Por qué esa respuesta? ¿Por qué esa emotividad? Y es que cuando el Espíritu de Dios toca nuestro ser, cuando el Espíritu de Dios toca nuestra alma responde, porque el vacío de nuestro ser solo lo llena nuestro Creador, manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, a través de la Escritura, y hecho palpable en ese niño que nació en Belén de Judea. Por eso, otra vez cito a Juan diciendo: y aquel Verbo, ese que vivía allá en el tercer cielo y que era igual a Dios,
Y Pablo dice, y no se aferró a ese hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, tomó la decisión de abandonar el trono de gloria. Tomó la decisión de abandonar el tercer cielo y venir a esta tierra. El que lo tenía todo, el que es dueño de todo, no tenía ni siquiera una piedra como almohada para recostar su cabeza. Nunca tuvo una casa propia. Y en referencia él dijo, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre, amados, si la vida de Jesús en esta tierra no nos conmueve, si la encarnación de la divinidad no nos conmueve y no nos motiva a honrarlo y a glorificarlo, ¿cómo vamos a expresar nuestra gratitud? Por eso hay muchos creyentes que no les interesa compartir un testimonio, y no es una pedrada, es una realidad. No les interesa compartir lo que Dios está haciendo en su vida, porque en algunos casos ni cuenta se dan. Viven tan lejos de Dios y tienen como rutina el venir al culto el domingo o el día en que usted se congregue, pero su corazón está pasivo, su alma está inactiva, y con razón en algunos casos se arrellanan en la silla para dormirse mejor. Esto nos habla de un corazón vacío. Esto nos habla de un alma que está intacta, no porque Dios no la quiera tocar, sino porque está inmersa, como este mundo, en sus propias querellas, en su propio caos, en su propio mundo. Es más, ¿cuántas veces nos hemos dedicado a decir, ay, esa persona vive en su mundo, ¿sí o no? O la gente mexicana, a veces cómo se expresa del gobierno. ¿No lo ha oído usted? No, el gobierno vive en su mundo, porque el gobierno nos pinta un México hermoso, un México productivo, un México donde ya no hay violencia, donde ya han bajado los niveles de violencia, donde ya han bajado los niveles de robo. Pero es verdad, donde ya se acabó el huachicol, es verdad. Son los días que vivimos, hermanos. No es más que el reflejo del corazón que vive lejos de Dios. No es más que el reflejo del alma que permanece pasiva e inactiva y que no quiere oír la voz de Dios. Y por eso no es capaz de disfrutar lo que Dios le concede cada día. No es capaz de agradecer el plato de alimento que Dios permite que haya en la casa. No es capaz de apreciar esa ropa que llega a su casa cuando usted no la esperaba. ¿Cuántos han vivido situaciones así? Llegan cosas que usted no espera y ya llegó. Y a veces llegó a través del menos que se esperaba, porque no era el buen corazón de acá que lo trajo, es la buena mano de Dios para traerle esperanza, para traerle paz, para traerle gozo. Porque la Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y finalmente, hermanos, el último domingo de Adviento, como hoy, que es el último domingo de Adviento, ¿qué más voy a decir? El amor. ¿Se acuerdan cómo escribe el apóstol Pablo del 1 Corintios 13 sobre el amor? Es un tratado completo sobre el amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. El amor permanece. Y Juan dice, Dios es amor. Pero ya lo decía el Señor desde el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado. Y Dios te lo ha demostrado una y otra vez, concediéndote los sueños que pensabas que jamás alcanzarías, llenando las ilusiones de tu alma y de tu corazón, que tú te pones a pensar, pero ¿cómo si no lo esperaba? Porque esa es la buena mano de Dios.
Y creo que nosotros como familia podemos dar testimonio. Eso no significa que no tengamos situaciones adversas. Eso no significa que no tengamos que vivir dificultades. Eso no significa que tengamos abundancia. Alguien me dice, usted lo dice así porque tiene dinero, tiene billullo. No tengo dinero, no tengo billullo y no estoy pensando en Juan Gabriel. Pero ¿saben a quién tenemos nosotros? A nuestro Dios. Y dice por ahí un refrán popular que el que tiene a Dios, lo tiene todo. El que tiene a Dios, lo tiene todo. Por eso dice la Biblia en Romanos que para Él y de Él sea la gloria. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. El mensaje del último domingo de Adviento, el domingo antes de la Navidad, que es hoy, antes de la Navidad, es el mensaje del amor de Dios. Y nosotros, todavía el ser humano, por muy malo que sea, tiene un pequeño resabio de ese amor. Porque no nos hicimos a nosotros mismos, dice el Salmo. Nos hizo Dios. Y Dios nos hizo en amor, con amor, por amor y para amar también. Así nos crió Dios, hermanos. Y por eso en estos días precisamente en que el mundo, a pesar de sus tinieblas y a pesar de sus convulsiones, recuerda en sus celebraciones, en sus festejos y aún sus borracheras y todas las cosas que la gente hace en estos días, lo hace en honor de la venida de Jesús. No estoy justificando eso. Lo que estoy tratando de decir, que todavía esa alma y ese corazón responde a la evidencia de ese amor eterno que Dios ha manifestado siempre para toda la humanidad. Jesús dijo que Dios hace alumbrar su sol sobre buenos y malos y hace descender su lluvia sobre justos e injustos, porque Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción o excepción de personas. Dios es bueno porque es amor. Y Dios nos tiene paciencia porque es amor. Y Dios se manifiesta con su luz porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Y Dios nos invita con tanta ternura, con tanta misericordia, porque quiere que acudamos ante su presencia, porque solo su presencia sana, solo su presencia llena, solo su presencia basta. Por eso, y con eso termino, cuando Jesús llegó cansado a la casa de María, Marta y Lázaro, allá en Betania, y mientras Marta corría afanada en su actitud hacendosa a preparar la comida, a amasar la harina y quizás sacar el cordero y todo lo que iba a preparar para su Señor, su hermana se puso al lado de Jesús. Yo no sé si a sus pies, yo no sé si a su siniestra o diestra, al lado de Jesús. Y cuando vio su hermana Marta que su hermana María estaba allí, reaccionó quizás molesta, quizás enojada, y le dice: Señor, manda a mi hermana. Porque no es cierto que cuando estamos hincados en el trabajo y vemos a aquel que nos debía de ayudar y está ahí sentadito y está sin hacer nada, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos? Por eso no condeno a Marta. La entiendo. Porque cuántas veces hemos dejado la carga a uno solo o a dos, y en la iglesia no es diferente. Cuántas veces la iglesia le deja a 2, a 3 o a 4 toda la carga. Cuántas veces, amados hermanos, aún en el cuerpo ministerial, toda la carga se la dejan a uno de ellos.
O cuántas veces, mis amados hermanos, en las actividades que proponemos y los quehaceres que planeamos, y somos los primeros en decir, vamos a hacerlo. Pero cuando se tiene que hacer, ya no hay respuesta. Por eso le dije, no condeno a Marta, la entiendo. Que le dijera, Señor, dile a mi hermana que me venga a ayudar. Y Jesús, no lo dice la Biblia, pero me lo imagino, mirando a Marta. ¿Se acuerdan cómo le dijo? Marta, Marta, afanada. Y no sabes que María, tu hermana, ha elegido la mejor parte. ¿Y cuál era la parte que estaba haciendo María? Estar con Él, oírlo, poner su atención completa en lo que le decía. Solo el corazón que está a los pies de Jesús sabe escuchar su voz, acepta la instrucción de su voz y está dispuesto a seguirlo hasta la muerte, como lo hicieron los profetas del ayer, que al predicar la palabra como se las había entregado el Señor y no endulzar los oídos, corrieron la cárcel, golpes y finalmente la muerte. Hoy, ¿cuánto se denigra el Evangelio porque no queremos ofender los oídos? Porque no queremos que se enojen los hermanos, porque se van a ir. Hermanos, finalmente es Dios quien llama. Y el que se quiera ir, pues es porque no escucha el llamado de Dios. Y los que se han ido de entre nosotros, pues simplemente no quieren oír el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios es con esperanza. Es para la paz. Es para el gozo. Pero sobre todo, es la evidencia más clara y palpable del amor. Por eso el nombre con que Jesús fue llamado en su nacimiento fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquel verbo se hizo carne para estar entre nosotros. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usted y yo no lo vemos, no lo oímos directamente, su voz de sus labios, pero sí tenemos la evidencia en la palabra. Sí tenemos la evidencia de la transformación de aquellas almas que lo buscan. Sí tenemos el testimonio de aquellos que obedecen. Sí tenemos el testimonio de aquellos que le sirven. Y eso tiene que ser más que evidencia para el creyente de hoy, para poder disfrutar un futuro mejor, para poder vivir los tiempos mejores cuando vengan. Y eso vendrán solo con la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.